La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. 7 días le quedan al año y es Nochebuena y va tocando hacer balance. Esta noche veremos el mensaje de Navidad del Rey y ayer fue el presidente del Gobierno el que hizo su lectura de 2024 en la que quiso destacar los datos económicos. Es la economía la que contrapone precisamente al ruido político, a la polarización. La comparecencia de Sánchez coincidió con los datos económicos del tercer trimestre que han superado las previsiones más optimistas. Datos como el crecimiento del PIB, la reducción de la desigualdad, aunque se mantenga, o el aumento de las exportaciones que sitúan a España entre las 3 economías que más han crecido en la Unión Europea. España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo. Y lo hacemos además, para que nos hagamos una idea del contexto en el que nos movemos y en el que el desempeño de la economía española es tan sobresaliente, lo hacemos triplicando la tasa de crecimiento económico del conjunto de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros que componemos la Unión Europea, y superando sistemáticamente las expectativas, las previsiones de los organismos nacionales e internacionales. La comparecencia del presidente ha llegado después del último Consejo de Ministros del año, que también ha dejado algunos anuncios, como que se mantiene el impuesto extraordinario a las energéticas, que tendrá que convalidar el Congreso, para lo que no hay mayoría al menos de momento, una subida de las pensiones o el mantenimiento de la bonificación al transporte público. Jordi Fábrega. El Gobierno cierra el año con un Consejo de Ministros en el que aprueba una subida de todas las pensiones. Las contributivas crecerán un 2,8%, como sabíamos, pero las mínimas y las no contributivas subirán más, un 6% en el caso de las mínimas y un 9% las no contributivas, para reducir así su distancia con el umbral de la pobreza, como destaca la ministra Elma Saiz. El Gobierno garantiza un año más el poder adquisitivo de los pensionistas y los protege frente a la subida de precios. Además, el año termina con la aprobación de la continuidad de los descuentos al transporte público, que se mantendrán hasta junio, como hasta ahora, pero que cambiarán a partir de entonces. El transporte público será gratuito a partir de julio para los menores de 15 años y tendrá un descuento de entre el 40 y el 70% para los jóvenes. También se prevén descuentos para los usuarios recurrentes, como un billete mensual único de cercanías de 20 euros al mes. El Consejo de Ministros también ha aprobado la continuidad de los descuentos del bono social durante todo el año que viene, así como algunos cambios fiscales, como el retraso en la entrada en vigor del nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos. Más allá del balance y de las medidas económicas, el presidente del Gobierno ha hecho resumen político de un año complicado, con los casos judiciales cercando al entorno del Ejecutivo y en el que ha quedado evidente su debilidad parlamentaria. El presidente dice que aunque a veces haya que sufrir, al final gobiernan. Creo que lo relevante, lo importante, no es cuántas leyes se aprueban. Lo importante es qué resultados se obtienen, cómo se gobierna, qué mejora esa acción del gobierno la vida de la gente de a pie, y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto con errores, pero también con muchos aciertos. Con limitaciones que impone la falta de mayorías consolidadas en el Congreso, sin duda alguna. Pero ahí estamos, sudando la camiseta para lograr cada una de las votaciones que salga en interés de la mayoría de la gente. El PP, por su parte, acusa al Gobierno de vivir en la supervivencia, que sale derrotado del Congreso todos los días. Tellado, el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, le llama el rey de los bulos al presidente y dice que está asediado por la corrupción. Y la pregunta para 2025 es: ¿cuándo responderá Pedro Sánchez de lo que su entorno ha hecho durante todos estos 6 años? Porque conviene tenerlo claro, sin Sánchez no habría Ábalos, sin Sánchez no habría Koldos, sin Sánchez no habría Begoñas. El presidente del Gobierno se abrió a la posibilidad de reunirse con Oriol Junqueras y con Carles Puigdemont aún antes de que se les amnistíe. Los populares abrazan los pactos con Junts, le dan cierta naturalidad. Dice el Partido Popular que no tiene ningún reparo en pactar con Junts porque está en el Congreso y en acordar asuntos de materia económica. Así que el foco apunta de nuevo a los socios de investidura catalanes, que no se dan por aludidos por el mensaje del presidente del Gobierno. Esquerra y Junts mantienen su estrategia de que los gestos y las buenas palabras no son suficientes para que aprueben al Gobierno en el Congreso y especialmente, y esa va a ser la gran asignatura en cuanto empiece 2025, para sacar adelante los presupuestos generales. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
Ni Junts ni Esquerra han parpadeado tras el ofrecimiento de Sánchez y mantienen intactas sus exigencias. En el caso de Puigdemont aseguran que por ahora no hay novedades y advierten que una posible reunión tampoco cambiaría por sí sola la desconfianza que tienen con el gobierno. El partido recuerda que hay otras cuestiones en el tintero, como por ejemplo el traspaso sobre las competencias migratorias, que ya dan por hecho que no se producirá antes de terminar el año, tal y como pretendían. Por su parte, Esquerra mantiene inalterable el discurso proyectado desde el cambio de dirección. Está clarísimo que vamos a ser duros, exigentes en el cumplimiento de los acuerdos que tiene con Esquerra Republicana. Eso sí, a diferencia de Junts, los republicanos no quieren flirtear con una posible caída del gobierno. Es martes 24 de diciembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nochebuena, así que es el día, será la noche a partir de las 9 en que Felipe VI se dirija a los ciudadanos en ese mensaje tradicional que está grabado ya. El de este año será distinto porque se cumplen 10 años de su proclamación como jefe de Estado y también porque se da por hecho, de hecho, que el rey se dirija a los afectados por la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha. María Majabacas. El discurso ya está grabado, se suele hacer 2 días antes, pero siempre con la cautela de que se pueda modificar si la actualidad así lo requiere. Este año ha sido muy intenso en lo político, también en lo económico, y sin duda el rey hará un repaso general de los acontecimientos más destacados y el primer mensaje será con toda seguridad para los afectados de la Dana de Valencia, una región que acaban de visitar. Hará también balance de lo que han sido los 10 años de la institución desde que él accedió a la jefatura del Estado, un aniversario que precisamente se celebró el pasado mes de junio. El discurso, el 11º de Felipe VI, no suele durar más de 15 minutos. Se graba en el Palacio de la Zarzuela, salvo un año que fue en el Palacio Real, y es retransmitido por la mayoría de las cadenas de televisión, salvo la autonómica vasca y catalana. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Queda una semana para que termine el año y el caso de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso sigue estando en el centro de la crónica político-judicial. Su defensa, la misma que pidió un pacto con la Fiscalía en ese email en el que reconoció el fraude, y la misma también que ha presentado una querella contra el fiscal general y otra decena por difamación en contra, entre otros del presidente o la vicepresidenta, pone el foco ahora en los periodistas que publicaron los correos, después de que la Guardia Civil no encontrase nada en el móvil del fiscal general. Ángel Bellascusa, buenos días. Buenos días. Sí, el abogado de González Amador ha pedido al Supremo que amplíe la investigación sobre el móvil del fiscal de Álvaro García Ortiz para buscar si hay mensajes relacionados con su causa por el presunto fraude fiscal con una asesora de Moncloa también y con el exsecretario de Comunicación Francesc Vallès y también su sucesor, Ion Antolín, que ha estado solo 20 días en el cargo. En total, 8 personas, 6 de ellas periodistas, que pudieron haberse comunicado con el fiscal. Entre ellos, Miguel Ángel Campos, que es periodista de tribunales de esta casa. Pedro Jiménez. El novio de Ayuso ha pedido al juez que oficie a las compañías telefónicas para que informen de todas las comunicaciones que mantuvieron en los últimos 9 meses los 2 investigados, el fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid, con 8 personas, entre ellos 6 periodistas. Además, pide que las compañías conserven todas las comunicaciones y mensajes de estas 8 personas en ese mismo periodo, desde el pasado 7 de marzo, así como la geolocalización desde donde se produjeran. Entre esos periodistas no figura Miguel Ángel Rodríguez, pero sí que están el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallès, el exdirector de Comunicación del PSOE Ion Antolín y los periodistas Miguel Ángel Campos y Pedro Águeda. Por cierto, el juez del Supremo que lleva el caso de las filtraciones ha ordenado a la Guardia Civil que rastree el móvil del fiscal en el que no se encontraron mensajes. Vamos a seguir contigo, Pedro, porque en la otra causa contra el entorno del gobierno, el juez Peinado ha llamado a declarar a los representantes de las tecnológicas Google, de Indra y Telefónica por el caso de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Estas 3 empresas financiaron el software del que, presuntamente, según las acusaciones, la cátedra de Gómez se apropió después. Peinado cita a 7 testigos el próximo 22 de enero relacionados con la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense y el software de sostenibilidad para pymes que nunca llegó a materializarse, pero que se impulsó desde esa formación. Entre los llamados a declarar, 2 vicerrectores que supervisaron esa cátedra y también los representantes legales de las 3 empresas que financiaron la herramienta, Indra, Google y Telefónica. Junto a ellas, otras 2 empresas que participaron en los trabajos. Peinado investiga en esta rama de la causa los presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo. La defensa de Begoña Gómez siempre ha defendido que actuó en todo momento por cuenta de la universidad en todas las gestiones que hizo, y para certificar esta versión pidió la declaración de 6 testigos, pero el juez no los ha autorizado.
Además, y sobre la gestión política de la Dana, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado 3 querellas y 4 denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que está aforado. Esto no quiere decir que no vea indicios de delito, sino que tiene que ser un juzgado ordinario el que en todo caso lo investigue. El Alto Tribunal Valenciano se sitúa en línea con la Fiscalía, que la semana pasada apoyó que las 7 querellas se agruparan en una misma causa, querellas en las que se acusa al presidente valenciano de delitos como homicidio imprudente u omisión del deber de socorro. En Estados Unidos, Matt Gaetz, la primera persona que Donald Trump designó como futuro fiscal general, pagó $90.000, unos 100.000 euros, para comprar drogas y para tener sexo con mujeres, entre ellas una menor de edad. Gaetz dio un paso a un lado cuando saltó el escándalo que ahora ha confirmado el Congreso. El excongresista por Florida dimitió en noviembre y ha maniobrado desde entonces para evitar que se publicase el informe del Comité de Ética del Congreso, que revela que al menos entre los años 2017 y 2020, cuando era congresista por Florida, pagó regularmente a mujeres a cambio de sexo, entre ellas a una menor de 17 años. Ahora se allana un proceso judicial contra el republicano. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. El informe del Comité de Ética del Congreso norteamericano confirma las acusaciones que el elegido de Trump había negado en público. Las que detalla en la CBS este miembro del comité parlamentario, que atribuye a Matt Gaetz el uso de decenas de miles de dólares en prostitución y drogas en al menos 20 ocasiones. Le señalan incluso por haber recurrido a una menor de 17 años en al menos 2 ocasiones, en la que pagó $400. El informe confirma así que el favorito de Trump violó varias leyes estatales, lo que podría facilitar ahora la reapertura del caso por parte del Departamento de Justicia, que hasta ahora no había presentado cargos contra el excongresista. Gaetz ha intentado frenar la publicación de este informe y ha acusado a sus autores de investigarle por odio o envidia. En noviembre renunció a la nominación de Trump para ser designado como fiscal general al constatar que no contaba con la mayoría suficiente en el Senado por este escándalo. Sin embargo, ha mantenido hasta ahora sus aspiraciones políticas, postulándose incluso como recambio a Marco Rubio en la gobernación de Florida. Más de 800 sanitarios portugueses amenazan al gobierno con incumplir la nueva ley que prohíbe el acceso sanitario gratuito a las personas inmigrantes irregulares. La norma ha salido adelante con los votos del centro-derecha y de la ultraderechista Chega. Según los médicos y enfermeros, la medida es discriminatoria y va además en contra del juramento hipocrático. La ley todavía no ha entrado en vigor. La oposición sostiene que es inconstitucional. Crónica desde Lisboa de Brais Suárez. Así es, el proyecto de ley ha sido aprobado en el Parlamento hace apenas unos días, con los votos de los 2 partidos del gobierno y de Chega, de extrema derecha. Requiere cambiar la ley de las bases de la sanidad para que deje de ser gratuita para inmigrantes sin papeles o extracomunitarios no residentes. Se basa en algunos supuestos casos de turismo sanitario cuyo coste, sin embargo, no se ha querido hacer público. El sector sanitario no ha tardado en pronunciarse. Más de 800 profesionales ya han firmado una carta abierta en la que denuncian que esta medida viola la Constitución, la legislación europea y el Código Deontológico Médico, según se lee en el documento. Argumentan que esta exclusión de los extranjeros agravará las desigualdades, perjudicará a los más vulnerables y comprometerá la salud pública. También aseguran que continuarán garantizando los cuidados a todas las personas. La propuesta de ley todavía debe ir a una segunda votación, pero también la oposición de izquierdas ha dicho que podría ser inconstitucional. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Momento para saludar en Sevilla Natalia Perales. Hola Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Y en Mallorca Juan Antonio Bauzá. Bauzá, buen día. ¿Qué tal, Sastre? Buen día. Explicando otras historias que son noticia, por ejemplo, la iniciativa que ayer puso en marcha Radio Sevilla, la operación Buena Gente, que ha llenado un vagón entero del tranvía de juguetes y de alimentos no perecederos. Sí, durante 4 horas, uno de los vagones del tranvía que conecta el centro de la ciudad con otros puntos no ha alojado a pasajeros, sino juguetes y alimentos no perecederos, gracias a la colaboración de oyentes, de administraciones y empresas de Sevilla, mientras nuestros compañeros hacían desde allí, desde el tranvía, el Hoy por Hoy local en directo, fueron entrando en el vagón, pues muñecas, entre ellas vimos las famosas Nancy, que siguen siendo un clásico entre los más pequeños, juegos de mesa o centenares de litros de leche que irán a parar a las personas más necesitadas. Iniciativa de Radio Sevilla con la que colabora el Banco de Alimentos. Julián Ábalos es uno de sus miembros. Por supuesto, la leche siempre es necesaria. A lo mejor hace un par de semanas hemos tenido una recogida de alimentos y esos alimentos los vamos a gastar ya en estos días.
Esta acción, como decía, forma parte de la Operación Buena Gente de Radio Sevilla, que cumple ya 35 ediciones y este año, además, como novedad, ha instalado una caseta navideña con fotocall con los Reyes Magos en pleno centro de Sevilla para poder seguir recogiendo allí juguetes hasta el 3 de enero. Pues otra iniciativa de la SER, en este caso en Baleares, Bauzá, allí reunís a niños, creo que son 6 niños, ¿no? Eso de es. quinto de primaria, y les hacéis hacer de periodistas para que pregunten a la presidenta de Baleares, a Marga Proens. Tal cual, eso es, preguntas de todo tipo, además de actualidad, y que preocupan y mucho también a los más pequeños. En el caso de Baleares, por ejemplo, se le preguntó por saturación turística, por atascos, o si estamos preparados para hacer frente a una dana, y cómo no, la vivienda. Mira, una pregunta directa. ¿Usted creu que em podré comprar una casa en Mallorca cuando sigui gran? ¿Me podré comprar una casa en Mallorca cuando sea grande? La respuesta de la presidenta fue que ella cree y confía en que sí, pero también algo que se puede extrapolar al Congreso de los Diputados. Per què vos baralleu tant els polítics de partits polítics? ¿Por qué os peleáis tanto los políticos de diferentes partidos? Ahí dice la presidenta que sí que es verdad que hay que bajar el tono, pero no te creas, que también tiene para nosotros. Que els polítics mos hem de barallar menys i mos hem d'enfadar menys, però també que els mitjans de comunicació també treguin aquestes coses que dice que hay que pelearse menos, pero que los medios de comunicación saquemos también lo bueno, que no siempre se están peleando. Y luego, mira, un ejemplo más que descolocó a la presidenta. Quan sigui padrina, com li agradaria ser recordada pels seus nets? ¿Cómo le gustaría ser recordada por sus nietos cuando sea abuela? Respuesta de ella. Ai, bon Jesús. Això no m'ho he plantejat. Que no se lo había planteado nunca. Al final acabó diciendo que le gustará permitirle a sus nietos lo que no permite a sus hijos, como básicamente hacen todos los abuelos. Las entrevistas con los niños, que siempre traen las preguntas más complicadas. Y tengo tiempo todavía, Natalia, para que me cuentes la iniciativa en Jerez, en el barrio de Santiago. Se instalan unas señales que invitan a circular con compás, allí que es la cuna del flamenco. Pues sí, porque no es fácil muchas veces disuadir a los conductores para que aminoren la velocidad, y en Jerez, en la provincia de Cádiz, se ha recurrido a las bulerías en el barrio de Santiago. Despacito ya compás, despacito ya compás, por el barrio Santiago tenemos que circular. Bueno, pues así sonaron esas bulerías. Esos 20 kilómetros por hora. Bauzá, Natalia, hasta luego. Hasta luego. Vamos con nuestra recomendación cultural para el día de Nochebuena. Mañana saben que es el cuento de Navidad del Elvira Lindo, pero para hoy Raquel García nos invita a leer otros relatos navideños algo distintos. Luces, árboles llenos de regalos, tazas de chocolate caliente, cenas en familia, muñecos de nieve. Pensar en la Navidad nos evoca todas esas estampas, o quizá no tanto, porque la Navidad no siempre es eso, y si miramos debajo quizá encontremos escenas menos navideñas y familias que esconden sus propios dramas. Tusquets se ha atrevido con todo esto, con una colección de cuentos donde sus autores juegan y nos invitan a disfrutar de algo completamente diferente, pero mucho más real, como explica el director editorial Juan Cerezo. Era contar Navidad desde un punto de vista mucho más contemporáneo, ¿no? Y eso nos, casi, ella dice, nos lleva a contar una Navidad distinta, que se aleje de tópicos, una Navidad, como dice ella, auténtica, rara, diferente, pero seguramente mucho más real de lo que hemos heredado, ¿no? Ella es la premio Tusquets, Elisa Ferrer, que coordina esta edición en la que participan, entre otros, Inés Martín Rodrigo, Paco Cerdá, Daniel Ruiz y Marta Jiménez Serrano. Yo pensé que lo único que había que hacer era poner la lupa en cualquier familia normal en Navidad y saldría toda la mierda que hay debajo de todas las cenas navideñas, ¿no? Hay padres que se divorcian, ladrones de cobre o historias navideñas en pleno julio en Las Vegas. Recomendamos leer estos cuentos de una Navidad así, que nos retratan una Navidad mucho más auténtica y alejada de tópicos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.